Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bueno, aquí ya totalmente listos con mi invitado de hoy aquí en La Trastienda. Estamos saliendo por YouTube, por Roku Channel y obviamente en los estudios de Latinísima Radio con este equipo que adoro. Más de un año ya haciendo entrevistas. Llevamos alrededor de 100 entrevistas, casi siempre relacionadas con el mundo del espectáculo, el estilo de vida. Y voy a hablar ahora con un maestro de periodistas, de escritores, alguien que conoce muy bien el mundo artístico también. Su nombre es Osvaldo Boscacci. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, estoy muy bien. Siempre que tengo este tipo de posibilidad de dialogar, me empiezo a sentir bien. No importa cómo llego. Voy creciendo, me siento bien, disfruto y trato que el que esté escuchando también disfrute. Es importante poder dialogar, ¿no? Y a veces no es tan fácil. Pienso ahora también estamos en época de mundial que la gente está con los ánimos caldeados. Y lo que pasa en el mundo también o en la política, ¿te parece que al ser humano le cuesta dialogar o no? No, estoy seguro, no. Lo que pasa es que tampoco entiendo como una cosa definitiva, que sea muy positivo el dialogar, según con quién y dónde. Porque el hombre que vos haces referencia, yo creo que está fallado. Y mencionaba la cosa política, y yo creo que el fracaso de la izquierda, con muchos ejemplos, no convierte a la derecha en exitoso, ni el fracaso de la derecha convierte a la izquierda en exitosa. ¿Y qué quiere decir esto? Si fracasan las dos puntas, que el hombre está fallado. Pero ante el problema tiene que haber una solución. ¿Cuál sería la solución? El minimundo. Protegerse con los afectos, vivir en grupos chicos y que se vayan sumando aquellos que entran con tus mismos códigos, porque es muy difícil dialogar cuando los puntos de vista sobre diferentes temas son tan disímiles. La gente ha perdido la capacidad, me incluyo, perdido la paciencia, la capacidad de escuchar. Cada vez se escucha menos. Lo veo con los periodistas cuando hacen una entrevista. Hacen una pregunta. El entrevistado contesta e incluye en esa respuesta otros temas, no se limita exactamente a la pregunta en sí. El periodista que está entrevistando, como no escuchó, hace otra pregunta que ya estaba contestada. Y digo, sí. ¿Cómo hemos perdido la capacidad de escuchar con lo importante que es escuchar? El minimundo, me encantó eso, entre paréntesis. Sí. Profundiza un poco más en lo que es el minimundo, la familia de uno, las amistades. Los amigos, la familia, los afectos, que te protejan los afectos, que ahí es donde vas a encontrar respuestas a tus dudas, caricias a tus angustias, vas a encontrar cosas siempre positivas. Necesitamos a los demás, ¿no? Hace bien. A veces uno piensa que no, pero ver gente, charlar con gente, y más cuando es gente querida y si uno no está pasando por un buen momento, es una verdadera medicina. El amigo, la caricia necesaria, el consejo a tiempo. Que el no amigo siempre y lo la podés familia seguir, también, ¿no? Sin duda. Es que en la familia tenés que ser amigo. Vos tenés que ser amigo de tu hijo, tenés que ser amigo de tu esposa, de tu mujer. En las parejas grandes. No podés tener a los 80 años la pasión que tuviste a los 25, pero seguís con tu misma mujer 10, 15, 20 años, los años que sean. Tiene que haber un lazo de amistad muy grande que los una. Y esto es lo que es importante para todos, ¿no? Tener ¿Y cómo amigos, entra afectos. Osvaldo, el gran Osvaldo Boscacci? Miren, cómo entra la literatura aquí en la vida, en tu vida. Osvaldo ha escrito todos estos libros, nos trajo un ejemplar de cada uno, obviamente. No es que son 5 copias de un libro, no, son distintos. A ver, Carolina, si yo siempre, bueno, ya hay algunos de los libros. ¿Qué nos puedes decir de esta obra tuya literaria, Osvaldo? No traje todos, porque eran muchos. ¿Cuántos son? 7 hasta ahora, 7, traje faltan 5, está bien. Ok. El primer, bueno, lo que pasa es que yo empecé escribiendo libretos, escribía... Libretos, guiones, ¿no? Guiones, sí. En principio, en mi país,
fueron un par de comedias las que hicieron, y después empecé en Puerto Rico con la soap opera, con las novelas, y hice varias novelas, varias, no tantas, 7 de 100 y pico de capítulos, ¿no? Okay. ¿Y cómo empecé ahí? Porque yo trabajaba en una editorial, en Editorial Atlántida, en una revista, por cierto, muy exitosa en su momento, y veía los guiones, los libretos de otra gente, y un día dije, esto no es tan difícil de hacer, me parece, y esta gente gana mucho más que yo, voy a intentarlo. Y lo intenté, y bueno, y hubo una etapa de mi vida que creo que vos la conociste, porque yo estaba trabajando en Gol TV, porque azarosamente yo voy a hacer un mundial de fútbol, yo soy muy futbolero, pero trabajé en Atlántida en Revista Gente, total, no es que van a vender un ejemplar más, y pasaba por la redacción del Gráfico y jugaba, siendo joven, ¿no?, en el equipo de fútbol del Gráfico, y nunca pude trabajar. Trabajaba en esa Gente, revista, ¿no?, de fútbol, ¿no? Claro, de el Gráfico, una revista internacional, excedía el marco de la Argentina. Y tenía unos periodistas bárbaros, que me daba gusto, los miraba para admirarlos. Eran como maestros sin que ellos sepan que eran maestros cuando los leía. Y por una cuestión absolutamente azarosa, en el 98 fui a Radio Caracas Televisión para escribir unos programas. Y por aquello de que en la pobreza el que come es rico, cuando yo hablaba de fútbol al principio me decían, wow, como que ¿cómo sabe este tipo de fútbol? Hice el mundial como comentarista en cámara, todo, ¿no? Bárbaro. Y cuando vuelvo le digo a Lucía, mi esposa de hace tantos años, le digo, Lu, esto es una maravilla. Hago lo mismo que hago viendo un partido con mis amigos con una cámara delante. Pero me pagan fenómeno. Y estuve 7 años trabajando en deporte. Y lo que es la pasión extrema. Al cabo de esos 7 años dije, no, tengo que volver a escribir, me falta algo. Y bueno, me fui del canal de deporte y retomé. Y ahí empezaron a salir el Memoria. Pero dime algo más de esa faceta literaria tuya. A ver. A lo mejor nació en mi casa. Uno piensa en periodista que escribe, escritor, y muchas veces los periodistas se vuelcan más a escribir cosas relacionadas con la realidad. En cambio, tú te has dedicado a la ficción. ¿Por qué? Sí, ficción. Y seguiré haciéndolo porque es lo que me permite. No sé si la respuesta puede ser absolutamente certera, porque son circunstancias. A mí me preguntan cómo se te ocurrió la ficción de Con el permiso de Dios. Son parecidas a las realidades. Memorias del fracaso, en las críticas, todas las asociaban con cosas a mí que ni se me han pasado por la cabeza, pero los críticos la asociaban con determinadas realidades. Con el permiso, en un diario de Argentina, en la prensa, en la crítica literaria, la mujer, la periodista que escribió, dijo que seguramente el autor se habrá inspirado en Carlos Menem, que fue un presidente de Argentina. A mí ni me pasó por la cabeza. Es que la letra escrita tiene el tono del que la lee, no del que la escribe, y eso ya puede cambiar. Okay. ¿No? Porque si yo pongo a un médico decir buen día, ¿cómo amaneció? Estoy diciendo una cosa, pero si el que lee buen día, ¿cómo amaneció? Estoy diciendo otra cosa. Así que el que le pone el sentido final es el lector, que es el cómplice del autor. Para mí, y eso no es un problema, no es un estrés a la hora de escribir. No, para mí no. Es lindo que el que te lee sea tu cómplice y te interprete, aunque interprete cosas que no son las que vos pensaste en el origen. Pero ¿por qué ficción? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué has escrito más ficción? No sé. Es jugar un poco, jugar a ser otra persona. Pues es que, bueno, hemos tenido otras entrevistas. Yo digo muchas veces, no sé, por aquello que me fastidia tanto que un jugador de fútbol hable de una operación a corazón abierto, que no tengan la mentalidad de decir, no sé. Claro que si uno habla solo de lo que sabe, corre el riesgo de morirse mudo, ¿no? De quedarse cada vez sin palabras. Yo uso mucho el no sé porque no sé, de un montón de cosas no sé. A mí me gustan los tenistas que en general
nadie escuchó a Federer, ni a Gassi, ni a los chicos de ahora hablar de otra cosa que no sea de tenis. Tienen como una estructura, ellos hablan de lo que saben y está fantástico. Nosotros hemos tenido jugadores de fútbol que hablaban de cualquier tema. Y digo, ¿cómo se atreve a hablar de política internacional este muchacho? ¿Te sientes periodista? El otro día me reencontré con una vieja periodista acá en Aventura Mall y me hizo casi la misma pregunta, porque yo le dije, yo ya dejé de ejercer hace tiempo, y me dice, no, nunca se deja de ser periodista. Y le dije, tenés razón, porque la visión que uno tiene es la misma. No hago como me pasó durante años, de llegar a todas las mañanas a mi trabajo y en mi escritorio tener diferentes periódicos. E incluso analizar, mira este periódico que responde a esta idea editorial, cómo trata esta noticia, y esta parece otra, ¿no? Porque esto sucede, ¿no? Según el medio que exponga una noticia, te va a contar desde su ángulo. Y si bien no hago más eso, ni tengo varios diarios, hoy en día nadie lee los diarios, ¿no? Lamentablemente, con lo lindo que era pedir un café y leer el diario. Leemos en la compu, todos nos informamos. Y ya no hago eso, pero sí, lo que te decía antes, cuando me enojo, cuando veo a los periodistas que no escuchan al entrevistado. Ok, hablemos un poco de los libros, Osvaldo. Dinos algo, muéstralos y dinos algo sobre cada libro, por favor. Con el permiso de Dios es el único que tuvo, está en una tercera edición. Se sigue vendiendo este libro, afortunadamente, ¿no? Es una historia que engancha, te va enganchando, porque los personajes principales existen en la vida de todos. Son los falsos profetas, los que especulan con las necesidades. Vivimos en un mundo con carenciados afectivos, carenciados económicos, carenciados intelectuales. Entonces hay gente perversa, pero lúcida, que explota esas carencias. Entonces yo cuento la historia de alguien, un maestro explotando la carencia de esa gente. Okay. Por eso el título, ¿no? Con el permiso de Dios. Okay. Memoria del fracaso. La síntesis está caer. Muéstralo así, mira. El subtítulo, eran idealistas, se convirtieron en corruptos. Es una síntesis de lo que es la política hoy en día. Mucha gente, yo no creo que sean todos corruptos al principio, pero al final creo que sí. O por lo menos la excepción es el que no es corrupto. Me tendría que limitar, por ignorancia, a hablar de mi país, que pese a los años que no estoy, voy siempre. Ahora la semana que viene voy de nuevo. Y sigo teniendo un programita allá. Bueno, un programita, escribo. Ese es Memorias del Fracaso. ¿Sí? Okay. Alguien que entra en la política con muy buenas intenciones y el quehacer cotidiano la va transformando en una más de él. Okay. De la banda del ganado. El almanaque, como dice aquí, 365 invitaciones para sonreír y reflexionar. Es una reflexión diaria, a veces hecha con humor, a veces como invitando a ¿qué me dijo este tipo? Y por ahí lo uso, por ahí no lo uso. Y uno no puede contestar cuál te gusta más, porque es como que te preguntan por un hijo, ¿a quién querés más? Pero si lo puedo decir bajito, yo si tengo que comprarme un libro, me compro este. Ok. Obviamente todos están en Amazon, porque a veces Sí. no todos los libros de Osvaldo Boscacci, estos y los otros dos que no trajo, están en Amazon, ¿se puede decir? Creo que varios. Yo soy un tarado. Bueno, que busquen ahí, Sí. pongan tu nombre y busquen. Sí, en Memorias está, y con el permiso escribí el almanaque. Estamos como también. en casa aquí, Sí, estamos y este en latinísima, sí. tranquilo. Y este lo escribimos A ver. con Abraham Pulido. Que vinieron ustedes dos la otra sí, vez a cuando hablar. sacamos este libro, Sí. porque era una obra de teatro. Y nosotros con Abraham Pulido es un tipo súper creativo, demasiado creativo, me excede, a mí me pasa, porque es una máquina de tirar ideas. Y le llevé una obra de teatro, hace más de 20 años que trabajamos El nombre juntos. que tiene, ¿no? Bien particular. El testamento. Dilo bien clarito. El testamento oculto según Juan Pablo. Juan Pablo es uno de los personajes de la historia, el protagonista, y es una historia familiar. ¿Y por qué? También Pero está el tema bíblico ahí, ¿no? No.
No, parece por el nombre del personaje. ¿No dudaron antes de poner un nombre que juegue un poco con el tema de la Biblia? Ya que es tan susceptible el tema religioso. Yo ni dudé, ni pensé, no asocié en su momento, como no estaba. Un artista no puede tener miedo, ¿no? En general. ¿Te parece? Que los tiene que aprender a ocultar si los tiene. No, yo creo que miedo a qué, miedo a que no guste lo que haces. No, eso no existe. Miedo a que lo critiquen, por ejemplo, en este caso, y digan por qué tienen que poner la palabra que juega un poco con una frase de la Biblia o con palabras. No, a las críticas se te pone la piel gruesa con el paso del tiempo. ¿Se pone la piel gruesa? Sí. Yo cuando empecé y siempre me acuerdo de un amigo, ¿ves lo que hablábamos de las amistades? Estaba muy enojado con un periodista que parecía que todo lo que yo hacía criticaba el programa desde el libreto. Y un día un amigo me dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, él no quisiera estar escribiendo la crítica, él quisiera estar escribiendo el programa. Y dije, es probable. Y con los años se te pone la piel gruesa y decís, además de que es una realidad, no le puede gustar a todos. Exacto. Si yo te digo, a mí me gusta más el almanaque, que siempre me preguntan por qué el título, porque la palabra no existe. No es almanaque, sino almañaque, claro, con ñ. Pero como es día a día, es un almanaque. A ver, ¿puedo verlo? Sí. Pero ¿por qué la palabra? Porque es un libro que tiene alma, tiene maña. Se lo dedicas, tiene un porqué. Cada día lo dedicas a alguien. Sí. Pero tienes 365 personas para dedicarle. Claro. Y además ¿conoces un poco a toda esta mentiroso, gente? No. Es una belleza. Y entonces el otro que trajiste, el quinto que trajiste. Son cuentos que tenía y un día los junté. Muéstralo. Y llamé a 6 amigos que escriben muy bien, ¿no? Ariel Sher, Gustavo Colet, Gabriela Llanos, que con un libro de ella, de Facundo Cabral, que su padre era el íntimo amigo de Facundo, era el que estaba en el viaje cuando lo mataron a Facundo, en el asiento de atrás. Ella escribió un libro sobre los últimos días de Facundo Cabral. Y el productor y director de ese proyecto, Arnaldo Limaski, me encomendó que lo escriba. Okay. Y yo a Gabriela la conozco desde chiquita, y escribe muy bien. Gabriela está acá es con una de un las cuento. Autoras de este cuento. Si todos pusieron un cuento. Okay. Gabriela, Ariel, ¿Por Gustavo, qué Marcelo eso? Macelli, Iván Atal y ¿Por Carlos qué hiciste eso de juntar? No sé, porque se me ocurrió. Dije, voy a poner tantos cuentos míos, tantos cuentos de fútbol. El octavo, ¿cuál va a ser? Dame algún anticipo de primicia periodística. Yo sí soy periodista. Sí, tengo ganas de hacer, y el proyecto está... Hay dos, casi simultáneos. Okay. Uno es que estoy trabajando con mi hija mayor, que tiene 2 hijos, y son cuentos infantiles, porque la idea surgió con Emily. Emily tiene 8 años, y ella un día me dijo... No me dicen abuelo, me dicen Osvaldito. Osvaldito, sin la S. Y me dice, Osvaldito, ¿por qué no escribís algo para nosotros? Y entonces nos miramos con Carla, y ¿por qué es con ella el proyecto? Porque ella va a hacer ilustraciones. Las está haciendo, yo los cuentos ya los terminé, así que... ¿Sería el próximo? Sería ¿Y el otro? El próximo. Y el otro es un trabajo que estamos haciendo con Abraham Pulido, con humor, directamente con humor, en torno a una figura muy fuerte del espectáculo de Argentina, como íbamos a decir la biografía desautorizada, no solo no autorizada, desautorizada de Susana Jiménez. Susana, ámala o déjala, con entrevistas Susana, ámala o déjala. Claro, con entrevistas a gente que no se conocieron, que vivieron Marilyn Monroe y Susana. No, Osvaldo, ¿cómo definirías... Tu visión me interesa porque llevas décadas viviendo también afuera de Argentina, aunque muy conectado con Argentina. O sea, no tienes la visión 100% argentina de los argentinos que están allá, y algunos no han salido del país nunca. ¿Cómo son los argentinos?
¿Puedo robarle a Alberto Cortés? Porque un día lo escucho a Cortés decir, dicen que los argentinos somos soberbios, fanfarrones, agrandados. Y no es cierto. Porque eso es cuando sos joven, porque después de los 40 somos perfectos. Pero hay de todo, las generalizaciones te llevan al error. En todos lados hay buenos, malos. La misma persona que para alguien es fantástico, para otro es un traidor o no sirve para nada. No te la jugaste ahí con esa respuesta. No, es que es así. No podemos decir, todos los argentinos son así, o todos los uruguayos son así, o los chilenos. Hablando de argentino y uruguayo, me dijiste, no hablemos de fútbol porque es como atemporal la entrevista, pero hay un personaje que es atemporal, que es argentino y está dirigiendo actualmente a la selección uruguaya, que es Marcelo Bielsa. Ajá. Y vengo hace 1 o 2 años viéndolo enojado y furioso con los periodistas, un tipo que creo que tenía buena prensa, que los periodistas medio sofisticados lo han querido, y él está siempre enojado, y ahora ya estamos ahora en junio Sí. del 2026. Ya directamente le hicieron una foto, posó para la FIFA con la cabeza agacha. ¿Qué le está pasando a Marcelo Bielsa? No sé si le está pasando ahora o le pasó siempre. Una persona, ¿cuál es el sobrenombre, el apodo que se usa desde hace años? ¿Cómo le dicen? El loco. El loco Bielsa. Un tipo que de sobrenombre le dicen el loco, que cuando habla no mira la cara de la gente, sino que mira para abajo. Para mí, por lo menos, es sospechoso. Este es un gran tipo. Si le dicen el loco, no mira a la gente cuando habla. Y después si vamos a lo estrictamente futbolístico, bueno, ahí es el territorio de él. Se supone que tipos que leen todo, que ven todos los partidos, tienen que haber aprendido algo de fútbol. Pero yo con él tengo mis sospechas, porque hay contradicciones. Hay muchos jugadores dirigidos, jugadores importantes, ¿no?, dirigidos por Marcelo Bielsa, que cuando le preguntan sobre los técnicos dicen, no, el mejor que me dirigió fue Marcelo. Y yo veía cuando jugaba en la selección argentina el Piojo López, que él era un izquierdo, él era el técnico, y jugaba a la chique, y lo sacaba en el segundo tiempo siempre, y los periodistas decían, qué buen cambio. No, el cambio no era bueno, el cambio era obligado. Lo malo fue que lo puso, porque si jugás a la chique con el tipo que menos podés contar es con López, que era fantástico jugando de contraataque y por eso se destacó y jugó en España tantos años. Entonces es un error ABC para un técnico, pero es mi punto de vista y Bielsa tendrá el suyo. Él, ¿A ti cómo te cae? mal. Pues no me gusta la gente que cuando habla no te mira, como te está... estamos hablando nosotros y yo estoy mirando así. ¿Te gustaría que hable así la entrevista? ¿Cómo sale Bielsa en las entrevistas? Siempre mirando para abajo, ¿no? ¿Y por qué le dicen el loco? Osvaldo, quedan un par de minutos nada más. ¿La edad a los seres humanos te parece, generalizando, Osvaldo, pues ya Sí. sea, somos 7.000 millones o no sé cuánto, ¿nos mejora o nos empeora la edad? Yo creo que nos mejora, en la medida de que vos utilices tus experiencias desde que nace el hecho que vivís, la transfieras a una manera de enriquecerte como persona, te vas enriqueciendo a través de los años. Cuando llegas a los 40 vas a ser mejor que a los 20, lo que no quiere decir que a los 20 no haya sido bueno también. ¿Usás un poquito, has usado alguna vez el ChatGPT o la inteligencia artificial? Sí, la uso, hasta hice un curso. ¿Ah, sí? Sí. Me tienes que pasar la información, porque yo estoy ahí medio a tientas. ¿Qué te parece, como para ir terminando? Me parece que es una herramienta fantástica. Como todas las herramientas hay que saberlo usar. Si yo uso el martillo para clavar un clavo, está bien, funciona el martillo, pero si lo uso para romperle la cabeza al vecino, la culpa no es del martillo. Si la culpa no es de la herramienta de la inteligencia artificial, si uno le da un uso que no es el mejor. Hay que usar bien las herramientas. ¿Te animás a leer algo de cualquiera de los libros? Perdón que te meta... Tendría que ser de 1 o 2 minutos máximo, no mucho. ¿Sin anteojo puedes leer? Sí. ¿Sí? Wow, te envidio. Ya como para terminar, aquí un lujo extra, Osvaldo Boscacci nos va a leer algo de su libro El Almañaque, como ya para ir terminando esta emisión de La Trastienda. Al azar, ¿eh?
Sí, al azar. Okay. La emoción inventada sin querer. Alguna vez mi papá me dijo, y yo guardé sin querer en un rincón privilegiado de la memoria y del corazón, sus palabras. Me dijo que cuando él llegaba a casa después de un día de trabajo y escuchaba mi voz porque estaba jugando en mi cuarto, él se emocionaba. Por supuesto que en aquel momento seguramente no entendí el mensaje. Y quizá fue necesario que pasaran tantísimos años para entrar a mi casa, oír la voz de mi nieta jugando, sin advertir, sin darse cuenta que yo había llegado y recordar aquellas palabras del viejo. Es muy largo, va muy largo. Es seguir con esto. Termina en el próximo punto. Bueno, la voz me emocionó, me emociona, afortunadamente, lo puedo decir, me emociona en tiempo presente. Como esas pequeñas cosas nos invitan a repasar la escala de valores y jerarquizar lo verdaderamente importante. Qué lástima que muchas veces no tengamos el tiempo necesario para apreciar y disfrutar de algunas cosas a las que no les damos importancia y que, sin embargo, son las verdaderamente importantes. ¿Está bien hasta ahí? Muy bien. Sí, un poquito, muchas gracias, un poquito Osvaldo. más. No, gracias. Esto es parte del almanaque. Busquen. Hemos estado poniendo el nombre, por supuesto, como siempre, Osvaldo Boscacci, el deletreo, para que busquen y bueno, a ver si se acercan a los libros de Osvaldo. Gracias por haber venido. No, gracias a todos ustedes. Feliz vida. Feliz día y feliz vida. Me encantó ese final. Feliz vida para todos.